Ok, bueno, pues hoy tenemos ya a 10 personas conectadas en esta sala. Vamos a empezar para poder respetar el tiempo de la agenda. Muchas gracias a todos por estar con nosotros nuevamente el día de hoy. Y pues hoy vamos a comenzar con una charla del tema de Design Thinking, si no me equivoco, estamos en Es correcto. Design Thinking, sí, exactamente. Y pues déjenme compartirles un poquito de a quién tenemos el día de hoy. Hoy tenemos a Adrián Solca. Les voy a platicar un poquito en este caso. Déjenme ponerme mis ojos. Adrián es coach de diseño de servicios y UX en Kairos Digital, uno de nuestros patrocinadores, como ya lo saben, el día de hoy en el evento. Tiene una década de experiencia como arquitecto de información, diseñador estratégico y consultor. Ha trabajado con varias de las marcas más importantes en México como Telmex, Aeroméxico, Ticketmaster, Ocesa, Palacio de Hierro, Nissan, Google y algunas otras más, creando estrategias digitales de comunicación, canales de soporte y atención y plataformas interactivas, incluyendo webs y apps para todo tipo de industrias y perfiles de clientes. Desde hace 5 años participa activamente como educador y evangelista de pensamiento centrado en las personas, habiendo impartido cursos y clases en instituciones como el TESM, el TEC de Monterrey y la UNAM, y ha participado como tallerista y ponente en diversos eventos locales y nacionales de organizaciones como Ironhack, Startup Weekend, la MIPSI, UX Nights, entre otras. Ha sido organizador de UX Nights y es administrador de las comunidades UX México, en donde participa como curador de contenido, administrador de eventos y compartiendo conocimiento con la comunidad. Pues, mi estimado Adrián, yo te agradezco mucho. No tenemos el gusto de conocernos. Muchísimas gracias. Sé que estás en el equipo de Kairos. Y pues bueno, tenemos 12 participantes ya de los 21 que están en la sesión. Y pues si gustas, comenzamos. Seguramente se irán integrando más. Pero pues adelante, por favor. Muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Excelente. No, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la recepción. Pues vamos a comenzar. Quisiera dar como un poco de contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, porque si bien el tema sí está orientado a Design Thinking, la verdad es que durante mucho tiempo de mi carrera, mis principales clientes eran como esta parte de Minute Management, ¿no? Cuando trabajaba en agencias de publicidad, pues mis clientes eran los directores de mercadotecnia, los directores de publicidad, directores de producto, y aprovecho cada plataforma que tengo como para comentarles un poquito de mis aprendizajes del otro lado de la trinchera, ¿no? Como responsable de ejecutar algunas estrategias de negocio o de identificar algunas oportunidades. Y la verdad es que es una plática de design thinking, pero también es una plática de pensamiento estratégico. La razón por la cual, o sea, creo que es importante dar este contexto es porque no siempre, si bien nosotros siempre tenemos la intención de ser lo más estratégicos posible cuando estamos desarrollando un producto, cuando estamos haciendo alguna implementación, no siempre cumplimos a cabalidad ese concepto estratégico, ¿no? Y yo siendo planner de casi 10 años de mi carrera profesional, mucho de esto que estuve haciendo de pensamiento centrado en las personas lo estuve haciendo como director de planeación estratégica, como planner, como arquitecto de información. Pues me daba cuenta que no siempre entendíamos como muy bien el concepto de qué es crear un plan. Entonces, es una plática un poco híbrida en el sentido de que sí vamos a hablar de design thinking, pero lo que quiero mostrarles es cómo design thinking se puede aprovechar para poder crear planes estratégicos. Entonces, véanlo como una especie de caso aplicado de cómo se usa design thinking, ¿no? No necesariamente es una plática de ese, o sea, no necesariamente vamos a entrar en definiciones de qué es design thinking, sino más bien cómo se puede aprovechar. Entonces, para que también si llega salir alguna duda, pues podamos aprovechar el espacio del final. Muy bien, Adrián, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues como les comentaba, hoy principalmente quiero platicarles de estrategia. Design Thinking es un marco de trabajo de diseño, literalmente se traduce a pensando como diseñador, ¿no? Y la verdad es que el diseño es un proceso estratégico. Diseño es esa parte en donde primero hacemos una planeación y primero, es decir, el trabajo que hace un diseñador es primero planear antes de que se vaya a hacer, ¿no? Yéndonos a otras disciplinas del diseño con la que tal vez estén familiarizados, ¿no? A lo mejor el diseño gráfico. El diseñador gráfico hace una propuesta, pero quien lo ejecuta es un impresor, ¿no?
o el diseño arquitectónico, el arquitecto hace una propuesta, pero quien lo ejecuta es un equipo de ingenieros, un equipo de albañiles. O sea, siempre está como implícito que el proceso de diseño es un pensamiento, es un proceso de pensamiento, que al igual que el proceso estratégico implica el entender las condiciones y el entender cómo esperamos que sea el resultado final. La razón por la cual el pensamiento estratégico es tan importante es porque nos ayuda a aumentar las probabilidades de que lo que queremos que pase realmente pase, ¿no? O sea, si las probabilidades al azar pueden ser 50%, 50%, es decir, si vamos a lanzar un producto y tenemos 50% de probabilidades de que funcione, 50% de probabilidades que no, pues el pensamiento estratégico en teoría debería aumentarnos esa probabilidad de que podamos llegar al resultado. Esa es la base, ¿no? Es el incrementar las posibilidades de que podamos llegar a un resultado óptimo o ideal. Sin embargo, bueno, primero entrando en definiciones, porque es lo que vamos a estar hablando todo el día, la estrategia, cuando hablamos de estrategia, hablamos de esta herramienta que nos permite alcanzar un objetivo. Hablamos de la etapa que precede a ejecutar una acción. Y por ejemplo, es uno de los elementos que más me quedo de mi experiencia como planeación estratégica, que es el plan casi siempre viene después de que la idea está decidida, ¿no? O sea, es como, parece que es como una manera de excusar o de justificar la manera en la que se va a ejecutar algo, pero la verdad es que el plan tiene que suceder antes para que, sí, imagínense en los tiempos inmemoriales, ¿no? Como si fuéramos a hacer un plan para ir a la guerra, pero primero vamos a la guerra y después vemos cómo nos tenemos que acomodar, ¿no? Pues es inverosímil la idea, pues es lo mismo, o sea, si vamos a salir al mercado, si vamos a lanzar un producto, pues idealmente primero tenemos que tener claro cómo queremos abordar ese mercado, cuál es la estrategia, cuál es el plan, antes de salir a lanzar un mensaje o antes o sin evaluar los riesgos, ¿no? Entonces, la verdad es que la estrategia muchas veces termina siendo esta improvisación. He tenido algunos clientes que incluso se avientan la maravillosa línea de que el plan es no tener un plan, ¿no? Como si fuera un comentario muy creativo en cuestión de que, pues, no tener un plan es jugar al azar, ¿no? Y cuando estamos hablando de decisiones que cuestan millones de pesos o meses de trabajo o involucra el trabajo de cientos de personas, pues dejar las oportunidades al azar definitivamente esa es la ausencia de la estrategia, ¿no? No es algo que se hace al final y sobre todo no es un tema de juntas, como que todos tenemos esta concepción de que hacer estrategia es como, ay, pues hay que tener como 50 juntas, pero pues a qué hora vamos a empezar a hacer las cosas, ¿no? En otro tipo de equipos, el contraste el único plan que tenemos es no tener un plan. El contraste es, nos la pasamos 60 horas en la semana metidos en un cuarto, tratando de hacer un plan, pero como no estamos en contacto con el campo de batalla real, ni siquiera sabemos si el plan es viable o cómo va a ser ejecutable, ¿no? Sí, el síndrome de la juntitis y ceguera de taller. Exactamente, la juntitis. Y esos son los principales síntomas de la falta del pensamiento estratégico, ¿no? Entonces, generalmente tenemos estos dos conceptos. Tenemos el concepto estratégico que nos habla de un big picture y después tenemos el pensamiento táctico que nos habla de la ejecución particular de las diferentes fases o de los elementos que nos permiten cumplir una estrategia. Este slide lo menciono porque generalmente cuando doy este tipo de pláticas siempre me preguntan si la táctica es igual que la estrategia, porque incluso en ese tema nuestras organizaciones a veces fallan en hacer esa distinción, ¿no? Si nos la vivimos en la táctica es porque nos vivimos en la ejecución. Siempre nos estamos preocupando por cómo se va a hacer algo. Pero la estrategia es ese interés subyacente de que nos dice por qué deberíamos hacer algo. O sea, no es solo los conceptos estratégicos vienen mucho de esta cultura militar, ¿no? Y es como si nos la viviéramos en la batalla, cuando justamente un pensamiento estratégico nos ayuda a entender que no siempre la batalla es la única opción. Si no tenemos claro cuál es el objetivo, si no tenemos claro cuál es el obstáculo que tenemos que superar, o cuáles son los retos o cuáles son los riesgos, vivirnos en la batalla, justo ese es el síndrome de la ceguera de taller, ¿no? Cuando estás a nivel táctico, cuando estás en un nivel operativo y nunca puedes ver y sientes que todos los días estás haciendo como esta batalla desgastante y sientes que no avanzas, pues obviamente es porque no puedes tener esta vista
a un mayor nivel porque no sabes ni siquiera en qué dirección se está moviendo la estrategia. Y todo esto es síntoma de una falta de pensamiento estratégico. Es la sensación del enemigo imbatible, ¿no? De que parece ser que es invencible. Que le dedicas horas y horas y horas y cómo no sale, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es, o sea, no es nuestra culpa. O sea, los humanos somos muy malos planeando. Nuestra estructura cognitiva, o sea, durante muchos miles de años nosotros no planeamos. Nosotros empezamos como una especie nómada que se adaptaba a las condiciones. No teníamos que preocuparnos por cómo las cosas iban a ser en el futuro. De hecho, o sea, no tenemos mucho tiempo desde que decidimos ser sedentarios, desde que descubrimos la agricultura y, por ejemplo, recién aprendimos que si nos sobra trigo, más bien que tenemos que preparar trigo para una etapa del año en la que no hay, ¿no? De eso no hay ni cientos de miles de años, o sea, solo hay miles de años, decenas de miles de años. Entonces, realmente, si extendemos nuestra evolución a un proceso que ha tomado más de 2 millones de años desde que empezaron nuestros primeros antecesores, realmente el tiempo que tenemos preparando o desarrollando una habilidad de pensamiento estratégico es poco. O sea, esa es una habilidad muy nueva, es una habilidad en la que no necesariamente hemos generado la adaptabilidad. Entonces, nuestro cerebro principalmente está diseñado para responder a las acciones en el momento. Somos muy malos planeando, existen un par de cientos de sesgos cognitivos. Como por ejemplo, primero valoramos las cosas, a la gente le cuesta mucho trabajo ahorrar, por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo ver una recompensa a largo plazo, ese es un problema con el pensamiento estratégico. Confirmamos nuestros propios sesgos con el sesgo de confirmación, eso también es una falta de pensamiento estratégico. O sea, realmente nuestra biología misma ni siquiera está muy orientada hacia la planeación. Realmente aprender a ser estratégico, aprender a ser un estratega es algo que es una habilidad que se tiene que desarrollar. Y la verdad es que no es sorpresa de nadie, porque parece que cada vez que queremos implementar una estrategia, todo nos juega en contra, ¿no? Está este famoso dicho que dice, si quieres comprobar la existencia de Dios, así trata de hacer un plan para que veas cómo no se te va a cumplir, ¿no? O algo ¿Y así. cómo te lo boicoteas? Exactamente, ¿no? Y la verdad es que es eso, o sea, muchos de mis clientes ni siquiera se molestaban en hacer un plan porque sabían que en el momento en el que se los presentaran a alguien más, se los iban a cambiar, las consecuencias, las condiciones iban a cambiar. Yo trabajo mucho en el ámbito digital en donde las plataformas cambian todo el tiempo, o sea, si mañana Google hace un nuevo release de Android, hay que volver a cambiar cómo funcionan ciertas cosas, cada año salen nuevos frameworks de trabajo o se tienen que estar actualizando las herramientas y llega un punto en donde mis clientes que estaban acostumbrados a cosas mucho más estables dicen, pues ya para qué planeamos, ¿no? Mejor, pues lo que se vaya saliendo de moda, o sea, el meme que vaya saliendo, pues lo adaptamos y lo ponemos en la página de Facebook y ese es el plan, ¿no? Entonces, incluso no nada más no tenemos una adaptabilidad biológica a los planes, sino que además somos como cínicos al respecto, ¿no? Como que ya ni siquiera nos molestamos en hacer un plan porque pues nos van a cambiar todo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que la manera en la que hacemos planes, o sea, creo que ya quedó estipulado que, o sea, no es nuestra culpa hacer malos planes, ¿no? Es como algo que pasa. El destino también siempre nos comprueba que nuestros planes nunca se van a hacer realidad. Es un complot contra nuestro plan. Ahí parece el destino del universo, ¿no? Sí. Pero la verdad es que el problema es que, uno, no necesariamente aprendimos a hacer planes, o sea, nada en nuestra educación o nuestra cultura social nos enseña a hacer planes que sean adaptables a la naturaleza humana. ¿A qué me refiero? Esto es algo muy importante porque muy probablemente muchos asistentes puedan decirme, yo tengo una planeación financiera, ¿no? Yo tengo una planeación para este año o tengo un plan para esta contingencia, sé dónde voy a asignar recursos, sé qué unidades de negocio tengo que crecer, sé qué producto es el que tengo que empujar más, y eso es un plan, y es correcto, o sea, a nivel negocio, o sea, la manera en la que un negocio habla, que es a partir de utilidades, a partir de rendimientos, a partir de posicionamiento de mercado, a partir de demandas, ese es un plan. Pero el gran problema que tenemos es que la única manera en la que aprendimos a hacer planes, si es que ustedes hacen planes en su organización, fue aprendemos a hacer planes para negocios. Pero no aprendimos a hacer planes para personas. Y hacer planes para negocios y para personas son cosas muy diferentes, ¿no?
Hay algunas reglas que están fundamentadas en la disciplina de Behavioral Economics que nos dicen que los humanos realmente somos poco racionales, ¿no? Tenemos estos instintos de lo que platicábamos, ¿no? Si le decimos a alguien, ¿quieres $5 ahorita o quieres $500 en un año? Pues seguramente, a lo mejor ahorita te van a decir, no, no, sí, $500, pero nadie se va a querer esperar un año y es por eso que herramientas de ahorro y de planeación son muy difíciles de implementar. Entonces, tenemos, por ejemplo, el comportamiento suele continuar un status quo que no reciba fricción, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hacer un plan es difícil, o sea, si tu organización tiene muchas barreras para hacer un plan, si tu organización no fomenta el pensamiento estratégico, pues es más fácil no hacerlo, ¿no? Entonces, aunque le obligues a tus personas a hacerlo, si no preparamos un contexto centrado en esas personas para crear un plan, muy probablemente esas personas no van a seguir el plan. Otra regla, el comportamiento es una función de la persona y del ambiente, ¿no? Entonces, si nadie alrededor del equipo está haciendo un plan, si la organización en general se mueve sin necesariamente generar esta visión estratégica, pues por lo tanto el resto de los individuos no van a generar una visión estratégica, ¿no? ¿Perdón? Sí, la gente menos. Exactamente, ¿no? Y la última, bueno, hay muchas reglas, pero la tercera regla que tenemos aquí como básica es por cada decisión que se toma, hay consecuencias no esperadas, ¿no? Entonces, si decido hacer un plan, esto pasa mucho en las organizaciones y seguramente se van a familiarizar. Yo decido hacer un plan que a lo mejor no recae en mí completamente ejecutarlo, pero ya me puse la soga al cuello yo, ¿no? O sea, ¿para qué abrí mi bocota? Decir, oye, ¿por qué no creamos este producto? ¿Por qué no llegamos a este resultado? Ah, órale, tú vas a ser responsable de que lleguemos ahí. Ay, pero yo ya tengo un montón de trabajo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, muchas de las cosas que comúnmente nos llevan a que no implementemos un plan, incluso son las maneras en las que las ejecutamos adentro de las organizaciones. Nosotros mismos no fomentamos el pensamiento estratégico en nosotros y en nuestros compañeros. Entonces, básicamente tenemos todo en contra, ¿no? Todo, sí. Y esto se nota mucho. Esta es una de mis estadísticas favoritas, que el 80% de las personas fallan en cumplir sus metas de año. Objetivos de nuevo año. No hablemos de objetivos de negocio, hablemos de objetivos personales. ¿No? O sea, decir, quiero un cuerpo más saludable, quiero viajar, quiero ahorrar. Como dice John Doerr en el libro de Measure What Matters, cuando habla de los OKRs, pues es que nos ponemos objetivos, pero nunca decidimos qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, Design Thinking es una gran herramienta que nos ayuda a romper todos estos elementos de lo difícil que es hacer un plan estratégico y de cómo atacar todos, porque todos estos problemas son problemas alrededor de los cuales podemos diseñar, ¿no? Si no tenemos el hábito de planear, si no tenemos una cultura que fomente la planeación estratégica, si nosotros mismos no sabemos adaptar un plan de negocio a un plan que una persona pueda entender. Entonces, ya que espero que a estas alturas ya haya quedado importante que es, ya haya quedado plasmado lo importante que es hacer un plan, pero lo difícil que es hacerlo, ¿no? Y me queda claro que no es porque no queramos, sino justamente porque tenemos un montón de cosas en contra, ¿no? Pero no por eso no tenemos que planear. Ya sabemos que cuando hacemos las cosas sin tener un entendimiento estratégico de qué es lo que queremos hacer, generalmente, pues es igual de fácil que tirar un volado, ¿no? Pero no queremos poner un volado, ¿no? Primero, me gusta mucho hacerles esta referencia porque cuando pensamos que es un plan estratégico, pues nos imaginamos Gantt y diagramas y gráficas. Pero la verdad es que Waze, para los que manejen o los que utilicen Uber, por ejemplo, cualquier persona que utilice alguna herramienta de navegación, se van a dar cuenta que Waze es una excelente herramienta de planeación estratégica. Waze tiene todos los diferentes elementos que necesitamos para hacer un plan. Tenemos un punto de partida y un punto de destino, ¿no? Antes de que puedas utilizar cualquier elemento de la interfaz de Waze, primero tienes que ponerle a dónde quieres ir. Y entonces Waze no te deja hacer nada hasta que no decidas cuál es el destino y no detecte cuál es tu punto de partida, ¿no? Entonces, esos son los dos elementos básicos en una estrategia, en dónde estamos ahorita y a dónde queremos llegar. Una vez que marcas ese destino, la herramienta te propone una ruta, ¿no? Pero lo padre de esa ruta es que es una ruta que depende de dónde estés.
O sea, te personaliza, entiende exactamente en qué zona estás, en qué punto de la ciudad estás y te dice que para llegar al otro punto, pues a lo mejor hay una ruta más corta, a lo mejor hay una ruta más larga, a lo mejor hay una ruta en la que te cobran. O sea, hay diferentes opciones, pero te escoge una, ¿no? A partir de lo que tú priorices, que es la mejor manera de llegar. Si tú quieres llegar rápido, tú le puedes personalizar, pues quiero la ruta más directa o quiero la ruta más rápida, que no siempre es lo mismo, ¿no? Es una herramienta que pronostica cuáles van a ser los posibles problemas en esa ruta. No te dice que vas a llegar sin problemas, de hecho te anticipa en qué partes puedes encontrar tráfico, en qué partes puedes encontrar un bache, en qué partes puedes encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que más me gusta, la otra cosa que me gusta muchísimo es, o sea, el punto de origen y el punto de destino, o por lo menos el punto de destino no cambia. Pero en caso de que necesites múltiples rutas, la herramienta te habilita y que puedas tomar cualquiera de los otros caminos. Si esa ruta no te gusta, un plan no es una herramienta, no es una manera fija de moverte, es un entendimiento del proceso que tenemos que seguir para llegar a un resultado. Entonces, Waze, por ejemplo, te ofrece esas alternativas. Te ofrece una duración. Conforme vas avanzando en la ruta, el punto de origen va cambiando, ¿no? O sea, el punto de origen ahora está 1,000 metros más, 1 kilómetro más adelante, y entonces constantemente está evaluando si la ruta que estás tomando es la correcta o si las condiciones cambiaron. A lo mejor hubo un accidente y entonces tenemos que tener un cambio de planes, ¿no? También es una herramienta que no es restrictiva. O sea, si te cambias de la ruta, si decides que quieres irte por la izquierda, que no quieres hacerle caso, pues la herramienta no te dice, ay, haz lo que quieras, ¿no? O sea, no. La herramienta constantemente se va adaptando para ofrecerte una ruta desde donde sea que estés, con la recomendación que la herramienta te da, ¿no? Puedes agregar más destinos, es fácil de entender. O sea, cualquier persona puede entender una línea morada y entiende que ese es un caminito que tiene que seguir. Entonces, realmente Waze es un ejemplo brillante de lo que tiene que tener un plan, ¿no? Todos estos diferentes componentes, estas características que le tenemos que generar a un plan, pero si se dan cuenta, o sea, la manera en la que nosotros pensamos en los planes como este elemento súper restrictivo, que no va a cambiar, que nos limita, que eventualmente no le vamos a hacer caso. Ese es indicativo de que el problema no es la planeación estratégica, el problema es la manera en la que ejecutamos esa planeación estratégica, ¿no? Y una herramienta como esta es una muy buena visualización para que piensen cómo debería verse un plan, qué características. Si no sentimos que el plan nos está guiando, y no sentimos que podemos confiar en el plan, es porque el plan no lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, al punto al que quiero llegar es, como para que podamos llegar a un plan que tiene todas esas características, tenemos que meterle pensamiento estratégico, tenemos que meterle pensamiento de diseño, ¿no? Entonces, para los que no estén familiarizados con el proceso de Design Thinking es una metodología de Human Centered Design que nació en la Universidad de Stanford a finales de los 80s, a principios de los 90s, en el boom de las empresas tecnológicas. Este, y la verdad, la principal cualidad que tiene es, a diferencia de otros elementos, a la diferencia de otras disciplinas de la escuela de diseño que tenían como un entregable tangible, ¿no? O sea, haciendo que los diseñadores industriales pues producen mobiliario y producen soluciones físicas y empaques, o los diseñadores gráficos hacen señalética y pósters y comunicación gráfica, comunicación no verbal. El proceso de diseño, design thinking es un pensamiento de entendimiento. O sea, no, el entregable no es un elemento físico, un elemento de experiencia física, sino es un elemento de entendimiento. Es un proceso que se divide en etapas y está diseñado para funcionar como de una manera iterativa y de una manera holística respecto a múltiples disciplinas, ¿no? O sea, creo que el principal beneficio y la visión que tenían ellos es que no necesitas ser diseñador para pensar como uno, ¿no? Básicamente, o sea, un diseñador que es una persona que resuelve un problema a partir de entender cuál es el problema. La visión de la universidad y la visión de IDEO, de las primeras organizaciones en tomar el proceso para generar soluciones, es que un abogado puede pensar como diseñador o un financiero puede pensar como diseñador. Cualquier persona que no es diseñadora
puede innovar, puede generar soluciones creativas e innovadoras a partir de aplicar el mismo proceso. Ese creo que es la principal ventaja. Entonces, lo que quiero mostrarles el día de hoy es como, por ejemplo, como un planner, como alguien que se dedica a hacer la planeación estratégica, que bien también aplica para directores, para altos cargos ejecutivos, cuyo principal rol es hacer una planeación y una gestión de un equipo para cumplir un objetivo. ¿Cómo ustedes pueden aplicar Design Thinking para lograrlo? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar este proceso como una especie de mapa. Este es como nuestro Waze, ¿no? Tenemos un punto de partida y tenemos un punto de destino. Y a lo largo del proceso, lo que vamos a hacer es, siguiendo estas fases, que nos van a ir apuntando a un plan que es un plan ya pulido, un plan validado, que podemos escalar o que podemos ejecutar con nuestros equipos, ¿no? Entonces, véanlo como un símil, o sea, es una especie de espacio físico. El mapa del tesoro ahí. En donde exactamente, vamos a ir en la búsqueda del tesoro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de un mapa? Pues nos dicen cuáles son las diferentes paradas que tenemos que ir haciendo. En caso de Design Thinking tenemos 5 grandes paradas en donde tenemos que decidir o tenemos que hacer algo. Nos dice qué hicimos antes y qué tenemos que hacer después. Eso es muy importante porque muchas veces si no tenemos un mapa no sabemos si nos estamos moviendo en la dirección correcta. Y si seguimos los pasos individuales llegaremos a un destino innovador. O sea, eso es algo muy importante, confiar en el proceso, ¿no? No adelantarnos, o sea, preocuparnos sí por el paso que sigue, pero pues hay que ir acompañando el proceso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera etapa. La primera etapa se llama empatizar. En Design Thinking, empatizar es este ejercicio de dejar de ver las cosas desde nuestra propia perspectiva y comenzar a verlas desde las perspectivas de alguien más, ¿no? Entonces, empatizar en otros frameworks de diseño también se refiere a una fase de entendimiento. Realmente empatizar es una especie de una fase de diagnóstico. De lo que se trata es de observar de una manera lo más objetiva posible cuál es la realidad, ¿no? Esto en un plan estratégico es muy importante porque la mayoría de los casos fallamos porque el diagnóstico que tenemos de la realidad no es correcto, ¿no? Nuevamente, tengo mucha experiencia con middle management y me toca ver cómo a veces algunos gerentes, algunos subdirectores, la verdad es que no, la realidad no les beneficia, ¿no? Por decirles algo, ¿no? Así como el producto genera este tipo de problemas para los clientes, sí, pero eso ahorita no es prioridad, ¿no? O la prioridad del director general es tal, entonces ahorita no nos vamos a enfocar en eso. Y eso realmente nos está comprando más problemas. Entonces, empatizar es este ejercicio de, imagínense que estamos en la selva, ¿no? Así, nos soltó un helicóptero en medio de la selva y estamos reconociendo el terreno. Entonces, queremos comenzar a entender en dónde estamos. O sea, podemos pararnos en un punto más alto para entender un poco mejor qué nos está rodeando. ¿Estamos en peligro? ¿Estamos a salvo? Entonces, empatizar es esa primera etapa donde tendríamos que estar haciendo un levantamiento y un entendimiento de en dónde estamos en este momento dentro de nuestro plan estratégico. Es nuestro punto de partida, ¿no? Y tratamos de obtener ese punto de partida de la manera más real posible. Entonces hacemos encuestas, hacemos entrevistas, obtenemos feedback y nos salimos, eso es lo más importante de esta etapa, nos salimos de lo que nosotros creemos que es. O sea, tenemos que hacer un verdadero ejercicio de introspección de decir, estoy yo mismo alterando el resultado porque no quiero ver algo o porque creo que no es importante o tengo la data objetiva que me permite entender cuál es la situación actual, ¿no? Entonces, no podemos salir en medio de la jungla si pensamos que estamos en medio de la playa, básicamente, ¿no? O sea, tenemos que acatar y tenemos que aceptar cuál es la solución sin juzgarla, sin decir que es una solución mala o que digo que es una situación mala o es una situación buena. Estamos donde estamos y ese tiene que ser el punto de partida, ¿no? El siguiente paso se llama definir. Entonces, básicamente a lo que hace referencia es cuando empatizamos, generamos muchísima información. Si traducimos esto, por ejemplo, a un producto,
La fase de empatizar requiere hacer un montón de entrevistas con usuarios, un montón de diagnósticos acerca de cómo funciona el producto, mapear, obtener estos datos de cómo funciona el funnel, entender cómo es que los usuarios están utilizando el producto. Cuando aplicamos Design Thinking para planeación estratégica, justamente es entender cuál es la capacidad que tiene nuestro equipo para seguir un plan, cuál es la cultura organizacional que tenemos para seguir planes, cuáles son las herramientas que tenemos para ejecutar un plan o para establecer un plan. Es decir, el entendimiento a veces es abrumador. Definición es una fase en donde limpiamos todo eso, o sea, de todo ese entendimiento que tenemos, ¿con qué nos vamos a quedar? Entonces, definir es esta etapa que yo visualizo como trazar la ruta, ¿no? Ok, este es el estatus que tenemos, este es el estatus de nuestro equipo, este es el estatus de nuestra organización. ¿Qué queremos hacer? ¿No? Entonces establecemos una dirección en la que nos queremos mover, porque realmente podríamos movernos en cualquier dirección y hasta que no tengamos todo el entendimiento, no podemos empezar a decidir, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que cambiar o esto no tenemos por ejemplo, no tenemos una visión, no tenemos un objetivo claro, tenemos que establecer un objetivo claro. Y todo eso sucede en la fase de definición. O sea, tenemos toda una etapa especial en la que podemos concentrarnos y podemos decir, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué de este diagnóstico que tenemos, qué de este entendimiento nos va a servir o nos está diciendo en qué dirección deberíamos movernos? ¿Cuáles son los problemas que deberíamos resolver? ¿No? Entonces, estas dos etapas en un proceso de diseño se llaman el espacio del problema. Es decir, todavía no tenemos idea cómo lo vamos a resolver. Y esto es algo muy importante. Nuestro cerebro piensa mucho en soluciones. Automáticamente, me parece que había un estudio por ahí que decía que los doctores en promedio se tardan, creo que 30 segundos o algo así, en de empezarte a escuchar, en empezar a aventar soluciones, ¿no? Somos seres muy reactivos que priorizamos mucho el hacerle saber a la otra persona que tenemos una solución. Como que estar en un espacio del problema nos incomoda mucho, ¿no? Sí. Y el proceso de diseño justamente lo que te hace es decirte, no, para acá, estamos entendiendo el problema. Porque puede ser muy filosófico, pero no existe una respuesta correcta si no sabemos cuál es la pregunta. Y ese es el espacio del problema. O sea, el espacio del problema nos dice en dónde estamos y a dónde queremos ir. Suena muy sencillo, suena muy burdo, pero les puedo garantizar que la mayoría de las organizaciones no saben en dónde están, o sea, no tienen este diagnóstico realista de cómo funcionan sus productos, cómo funcionan sus servicios, cómo están integrados sus equipos, y tampoco tienen un claro a dónde quieren llegar basado en ese entendimiento. Porque regresando al ejemplo de Waze, es diferente ir a Santa Fe, ¿no? a una zona en el poniente de la Ciudad de México. Es muy diferente ir ahí si vienes del norte o si vienes del sur de la Ciudad de México, ¿no? El plan es completamente diferente. Y obviamente la mayoría de las empresas dicen, pues queremos más ventas o queremos mejor posicionamiento. Pero eso no, o sea, el plan es completamente diferente dependiendo del posicionamiento en el que tienes ahorita. Entonces, es muy importante tomarnos este entendimiento del espacio del problema. Queremos entender qué es lo que está pasando y queremos entender si el resultado al que queremos llegar es una buena consecuencia para eso, ¿no? Cuando yo apenas estaba empezando mi carrera, todos los clientes querían tener un sitio como el de Apple, ¿no? Teníamos una marca de mayonesas y nos decían, es que queremos un sitio como el de Apple. Eres una marca de mayonesas, o sea, no entiendo por qué tú querrías tener el sitio que tiene Apple, ¿no? Una tienda muy upscale de retail también nos decía que querían tener un sitio como el de Apple, pero Apple vende computadoras, o sea, sí. Tú vendes vestidos de marcas ultra nice, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, a veces creemos que el destino es tener un sitio como el de Apple, pero esa solicitud o esa petición solamente nos está indicando que no tenemos idea a dónde queremos llegar, ¿no? Que no tenemos idea de cuál es el resultado que esperamos. Entonces, el espacio del problema es muy importante, es lo que le da sabor al proceso de diseño, ¿no? El familiarizarnos con ese, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Tenemos evidencia que soporta que eso que queremos hacer es viable, es real, es una solución a los problemas que tenemos? Y es quedarnos en ese espacio hasta que podamos llegar a un consenso y establecer un acuerdo, ¿no?
Y creo que la experiencia es que muchas veces sí lo saben, nada más no lo saben estructurar en las palabras adecuadas, ¿no? Es correcto, ¿no? Incluso al tener esta visión de decirle cómo motivamos a que el resto de los equipos compartan esa visión, ¿no? Es donde entra mucho ese elemento que les mencionaba de poder traducir esos objetivos, esos planes de negocio, cómo los traduces a un plan humano, ¿no? A un plan Sí, que una persona que va a ser responsable de ejecutar ese plan lo quiera traducir. A mí me gustan mucho las analogías de guerra, o sea, en el plan estratégico eventualmente tienes que acercarte mucho a toda esta documentación de cómo funcionaba la mente de grandes generales en la historia de la humanidad y cosas así. Y ese es un gran ejemplo. Por ejemplo, Napoleón no motivaba, bueno, mejor Alejandro Magno, creo que es un mejor ejemplo. O sea, él no le decía a sus soldados, él no les decía, pues vamos a flanquear este espacio, ¿no? Y vamos a conquistar este territorio porque este territorio nos va a dar una visión. No, 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 no. Él les decía, estamos luchando por la superioridad, ¿no? Estamos luchando por la libertad de estos pueblos. Entonces, pues sí, o a lo mejor tu organización dice, es que queremos flanquear a este competidor y queremos más espacio en el aquel, pero finalmente la persona que está en el pie del cañón, pues él te va a decir, ¿yo qué tengo que ver con sí, eso? ¿Cómo le voy a sí. quitar espacio en el anaquel a otro competidor? O sea, ¿cómo traduces ese objetivo en algo que a mí me motiva a salir todos los días y pelear por ese objetivo, ¿no? Sí, que sea tu propósito común, inclusive. Exactamente. Entonces, entender muy bien ese espacio del problema nos da esas respuestas. O sea, nos dice, ¿por qué queremos llegar ahí? Pues porque porque vamos a ganar más dinero. Pues sí, pero los humanos necesitamos como ese objetivo más grande, ¿no? Aspiracional, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. A mí ¿qué siento que estoy dedicándole horas de mi vida a alcanzar ese objetivo? ¿Cómo sé que mi vida se está aprovechando en algo que me da valor a mí, ¿no? Que me da orgullo. Sí, Entonces, el espacio del problema es ese entendimiento. Eh, ¿Qué es lo que queremos lograr más allá de las ventas? Aquí se establecen las visiones organizacionales, como por ejemplo, a mí me encanta la de Google, la que Google tenía antes de ser Alphabet, que decía, nuestra visión es concentrar todo el conocimiento de la humanidad. Y entonces, si puedes ver los últimos 25 años de evolución de la marca, puedes ver cómo ellos han ido evolucionando la misma promesa. O sea, lo que empezó como una cajita de búsqueda se convirtió en una herramienta de mapas, se convirtió en una herramienta de vuelos, se convirtió en una herramienta de libros. O sea, realmente están cumpliendo ese propósito de concentrar el conocimiento del planeta y generando mucho dinero de por medio. O claro, sea, aparte, claro. ¿no? Sí, Entonces, ese es el valor de un buen entendimiento del espacio del problema. Entonces, vamos a pasar al espacio de la solución. El espacio de la solución en Design Thinking se divide en 3 pasos. El primero es idear. Entonces, el Design Thinking nos ayuda a hacer una división consciente entre el espacio del problema, es decir, qué es lo que queremos lograr, y el espacio de la solución, que es cómo queremos lograrlo. Es una división clara. Un espacio del problema claro nos va a dar muchas potenciales soluciones. Es aquí donde se detona el potencial de innovación de Design Thinking y la razón por la cual es tan famosa como un framework de innovación. Porque lo que nos dice es, hay muchas maneras de resolver el problema. Entonces, si en la primera fase tenemos un origen y un destino claros, en la fase de ideación lo que podemos hacer es establecer muy diferentes rutas para llegar al destino al que queremos llegar, ¿no? Entonces, a lo mejor queremos cruzar la montaña. Pues Design Thinking nos dice, ok, nuestro objetivo es cruzar la montaña. ¿Cuántas maneras hay de cruzar la montaña? Podemos echar una tirolesa, podemos construir un vehículo todoterreno que nos ayude a atravesarla directo, ¿no? O sea, Design Thinking es este ejercicio de ideación súper creativo, súper disruptivo que nos dicen, salgámonos de la caja, ¿no? Es como, ¿cómo lo haría tu abuelita, ¿no? ¿Cómo mejoramos, cómo hacemos divertida la parte más horrible de la experiencia? Literalmente, esa es una herramienta que tiene Design Thinking, se llama How Might We, ¿no? O sea, nos preguntamos ¿cómo podemos hacer, o sea, cuál es la manera más disruptiva, cuál es la manera más eficiente, cuál es la manera más motivadora de llegar al objetivo? No es nada más llegar por llegar otra vez. O sea, Waze no nada más te dice, vete aquí todo derecho y vas a llegar.
No, Waze te dice, sí, podemos llegar. ¿Cómo quieres llegar? ¿Quieres llegar rápido? ¿Quieres llegar sin dar vuelta a la derecha? ¿Quieres llegar sin tráfico? ¿Quieres llegar sin pagar? ¿No? O sea, te preguntan, porque hay muchas alternativas para poder llegar al mismo destino. Entonces, en esta etapa, exploramos muchas maneras en las que podemos ejecutar nuestro plan, ¿no? A lo mejor la mejor manera de flanquear al competidor es lanzando un producto para otro mercado. Así es como decir algo. La mejor manera de flanquear al competidor es, no sé, dejar que sea él el que no innova, ¿no? O sea, a mí me encanta recordar que RIM hace 10 años, o sea, de verdad, no tiene ni 10 años, ya ni nos acordamos de las BlackBerries, ¿no? Pero RIM hace 10 años era el fabricante número 1 en el mundo, por mucho. Ellos producían el 50% de los smartphones en el mercado. Y desde que salió el iPhone, o sea, no duraron ni 3 años en esta posición. Entonces, a veces la mejor estrategia que tenemos de innovación es observar qué es lo que está haciendo el competidor o nosotros decidir construir a partir de un nuevo nicho o de una nueva funcionalidad y empezar a construir hacia un nuevo mercado y dejas que el competidor solito se haga obsoleto. Eso puede ser parte del plan y es una manera innovadora de decir, a lo mejor nosotros no tenemos que hacer nada. A lo mejor lo único que tenemos que hacer es dejar de seguir al que nosotros creemos que es el líder de la categoría y tomar nosotros nuestro propio camino, observar qué es lo que están haciendo nuestros clientes con nuestro producto y dejamos que ese solito se aviente por el barranco, ¿no? Y esa es una manera en la que podemos llegar a nuestra solución. Entonces, ideamos y generamos muchas posibles soluciones. Una vez que tenemos varias ideas, tenemos que hacer pequeñas pruebas de una manera muy escalable y muy sencilla. Prototipar es la etapa en la que establecemos algunas pruebas de concepto que nos van a arrojar información de si la solución que tenemos en la etapa de ideación es viable o no. De lo que va a la etapa de prototipado, o lo que es un prototipo, es una herramienta específicamente diseñada para aprender. O sea, no es una versión beta, porque algo que está en beta es algo que ya está en implementación, solo está en una etapa muy temprana de implementación. El prototipo es todavía no estamos implementando nada, todavía estamos queriendo entender cómo es que la solución puede funcionar. Entonces, si estamos armando un plan estratégico, podemos crear un prototipo de ese plan. O sea, podríamos ejecutar un par de días, por ejemplo, ¿no? O sea, podríamos decir, hoy y mañana vamos a poner en prueba este plan en donde vamos a tratar de llegar a este resultado en los próximos 2 días o en las próximas 24 horas. Vamos a hacer una prueba en pequeñito, que nos represente un pequeño costo, pero que nos genere un gran aprendizaje de saber si vamos en la dirección correcta. Entonces, podemos prototipar un plan, podemos decir, si a partir de mañana trabajáramos de esta manera, generáramos estas prioridades, tuviéramos estas responsabilidades, podríamos darle seguimiento a esto durante mucho tiempo. Algo que yo hacía con muchos de mis clientes es, hacíamos un cambio muy pequeño en la página y lo dejábamos prendido, no sé, 45 minutos, 1 hora, ¿no? Y durante esa hora podías observar, le poníamos un poquito de campaña, traíamos 100, 200, 300 clientes y durante esa hora veíamos si 100, 200 o 300 clientes pudieron utilizar el producto. Si 100 clientes nadie pudo completar el proceso, si 100 clientes todos llegaron y abandonaron, pues ¿qué nos hace decir que lo podemos escalar, ¿no? O sea, que si traemos 1 millón de clientes, o sea, esa solución va a funcionar. Entonces es lo mismo. Si vamos a crear un plan antes de ejecutarlo, antes de saber cómo se va a ejecutar, ¿cómo vamos a saber que se puede cumplir? O sea, ¿cómo sabemos que los objetivos que le pusimos a la gente, cómo sabemos que el plan de trabajo que establecimos es lograble si ni siquiera lo probamos en pequeñito? Si la gente ni siquiera sabe que no hemos probado ese plan. Entonces, la etapa de prototipado es una fase especialmente dedicada a ayudarnos a hacer esa pequeña prueba de concepto con un bajo riesgo para poder ver si podemos seguir avanzando. Por último, es la etapa de probar esa implementación, ¿no? En algunos frameworks de diseño esto se llama la fase de evaluación. Entonces, ideamos
ejecutamos un prototipo y después evaluamos ese prototipo. O sea, decidimos, establecemos cuáles son las métricas que nos van a decir si lo que estamos construyendo es viable o no. Porque no siempre las métricas son ventas. Porque no siempre las métricas son esos resultados grandes que toman mucho tiempo. O sea, ya a veces tenemos que tener resultados mucho más pequeños, mucho más acotados. Como el ejemplo que les comentaba hace un momento, ¿no? Si traigo 100 clientes a mi sitio, pues, o sea, quiero ver que por lo menos, no sé, 20 pasen, no quiero que compren, quiero ver que pasen de la primera pantalla o quiero que me dejen un dato, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un plan estratégico, pues queremos ver en ese día o en ese rato que le dediquemos a prototiparlo, a colaborarlo con un montón de personas y probarlo, queremos ver, oye, ¿avanzamos en la dirección correcta? ¿Pudimos entregar algunas de las cosas que teníamos programadas que se entregaran? ¿La gente trabajó mejor? Tenemos que evaluar cuáles son esos pequeños entregables, resultado del prototipado, resultado de esas pruebas en pequeña escala, y ver si nos están acercando a un resultado que es realmente el resultado de varias cosas más pequeñas. Regresando a la analogía con Waze. A lo mejor tú quieres ir a un lugar muy lejano, ¿no? A lo mejor quieres ir a otro estado, a otro municipio, pero para que puedas llegar ahí realmente el viaje se divide en bloques más pequeños. O sea, primero tienes que cruzar una avenida grande, primero tienes que cruzar una línea estatal. O sea, finalmente, para que nosotros lleguemos a ese resultado final es la consecuencia de tramos más pequeños. Y si no podemos cumplir ni siquiera esos tramos más pequeños, ¿qué nos dice que nos vamos a poder mover en la dirección final? Por eso los prototipos y la evaluación son tan importantes, porque sin mucho riesgo, si que tengamos que manejar 4 horas en la dirección equivocada, podemos estar muy sensibles y muy observadores a saber si la dirección en la que nos estamos moviendo es la correcta. Y el costo es pequeño, entonces podemos iterar rápido. Todos estos 3 pasos constituyen el espacio de la solución, que de lo que van es que son una respuesta a lo que establecimos en el espacio del problema. La magia de poder dividir el espacio del problema del espacio de la solución es que un problema nos da para muchas soluciones. Y si una solución no funciona, no quiere decir que el problema esté mal. O sea, solamente podemos regresar a ese espacio del problema, podemos reevaluarlo, podemos ver si tenemos más información que nos ayude a asegurarnos que el problema sigue siendo el problema, pero últimamente iteramos el espacio de la solución. Entonces tenemos 2 procesos que son asincrónicos. Primero entendemos el problema, después ejecutamos diferentes ejercicios de solución y podemos abordarlo desde muchas maneras, ¿no? Entonces, es importante aclarar que Design Thinking no es el único marco estratégico. O sea, está el doble diamante, está Human Centered Design de IDEO. Hay muchos marcos estratégicos, pero Design Thinking definitivamente es muy versátil. Como sus 5 etapas son bastante subjetivas, es decir, nadie te está diciendo qué es empatizar, sino que tú adaptas qué significa empatizar a tu organización o a tu equipo o a tu proyecto, es muy fácil de adaptar. Entonces, el gran éxito de esta herramienta es que se puede adaptar para muchas cosas. O sea, podemos diseñar productos con ellas, podemos diseñar organizaciones con ellas, podemos diseñar planes con ellas, ¿no? Y esencialmente nos estamos moviendo entre estas etapas y entre estos elementos y entre estas características. Oye, Adrián, y digo, muchas gracias, vamos, no sé, ya casi al final por lo que estoy viendo. Yo nada más quería preguntarte, ¿tú consideras que como un beneficio colateral o sin tenerlo definido como parte del proceso, en estas etapas, tanto de la parte del problema como de la validación de la solución o la prueba de las posibles soluciones, se obtiene esta secuencia de integración humana y de entendimiento en cuanto a la compactación del equipo, porque también estás probando las capacidades y las creencias y las voluntades de las personas? Entonces, no necesariamente está explícito que suceda o que debería de suceder, pero pareciera ser que sucede, ¿no? Es que yo incluso lo consideraría como que eso es parte del experimento. O sea, no podemos crear un plan sin considerar las personas que van a ser responsables de ejecutarlo. Entonces, creo que no me detuve a mencionarlo, pero Design Thinking también, una de las bases es que es una herramienta colaborativa. Es decir, las personas que establecen la estrategia son las mismas que lo van a ejecutar. IDEO tiene estos videos en YouTube que son espectaculares, donde hacen estas sesiones de ideación e invitan
a las personas que utilizarían el producto, ¿no? Entonces están haciendo la ideación para un carrito de súper y entonces invitan a personas que hacen el súper, ¿no? Y entonces eso les permite que la solución que están creando ya trae implícita que toma en cuenta las opiniones de las personas que de hecho van a ser responsables de ejecutarlas. Entonces, si este plan lo creamos con las personas que lo van a seguir, pues entonces ellos pueden empezar a expresar sus dudas, sus preocupaciones o empezar a aportar sus ideas. Y entonces el resultado final ya trae ese elemento en donde, sí, yo sé que el objetivo de negocio es este y lo que hacen los directores en las juntas de consejo es esto, pero para que podamos ejecutar este plan, este es la manera colaborativa en la que ellos lo crean contigo. Regresando a la analogía con Waze, Waze co-crea el plan contigo, ¿no? Te pregunta cómo te gustaría moverte, te pregunta si tienes alguna preferencia de ruta, si tienes alguna preferencia de destino, ¿no? Entonces, sí, la colaboración es un elemento clave. Perfecto. Muy bien, perdón, te interrumpí, creo que ya pasa la siguiente. No, eso sería todo. Entonces, o sea, con lo único que quiero que se queden es, tenemos esta opción, no es la única, pero finalmente, si hablamos de que la alternativa es un volado, pues, o sea, yo por lo menos a mis clientes sí les recomiendo que tengamos un plan, ¿no? O sea, a lo mejor es muy difícil asegurar que un plan estratégico se va a cumplir al 100%, pero justamente como dicen los OKRs de John Doerr, ¿no? O sea, si estamos pegándole a un 70, a un 80%, vamos bien. Entonces, si podemos incrementar nuestras probabilidades de que nuestro millón de inversión se pierdan o reditúen, pues definitivamente tener un plan y aplicar Design Thinking como herramienta de planeación estratégica puede hacer toda la diferencia, ¿no? La diferencia, claro. Listo. Pues mira, de hecho, tenemos aquí varios participantes. Estamos abriendo la opción para que preguntes si tienen un comentario. Me gustaría que dejaras la lámina de tus datos, Adrián, pues si eres tan gentil. Claro que sí. Digo, porque luego sí nos preguntan y no recuerdo si ya tenemos todos tus datos en el perfil, pero más vale. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera exponer o que quiera pedir el audio y el video. Y yo, en el inter de que se animan por ahí a preguntarnos algunos de los 18 participantes, yo me atrevería también a comentar que este tema de los procesos de design thinking, así como algunos otros frameworks de ideación y de resolución de problemas, lo que también permiten es darle una evidencia al negocio o a las empresas o a los dueños de que la parte colaborativa sí funciona, ¿no? De que no necesariamente tenemos que traer al genio, al gurú, que nos diga qué hacer y cómo hacer, porque de lo contrario vamos a caer en los mismos errores, ¿no? Ahora vamos a hacer los errores del otro y lo que siempre sucede es que ya tenemos a quien echarle la culpa, ¿no? Entonces, oye, pues yo vine a hacer lo que me dijeron, pero pues como no salió, pues no es mi culpa, ¿no? Pues seguimos las instrucciones del máster, ¿no? Que nos trajiste, pero al no permitirnos pintar o dibujar algunas cosas de nuestra propia cosecha, pues tampoco lo tenemos propio, entonces no tenemos nada que defender, no tenemos nada de qué sentirnos culpable, y es ahí donde las empresas empiezan a demeritar este tipo de intentos, ¿no? Llámese la planeación estratégica con las técnicas que sean, ¿no? De este tipo, de balance scorecard, de algunas otras que podrían ser más obsoletas, pero lamentablemente pareciera ser que ahí andamos, ¿no? Y en este tipo en nuestro contexto cultural, vamos a decirlo así, latinoamericano, ¿no? Habrá otras experiencias en Europa, en Asia, ¿no? Nadie conoce la organización como la misma organización. El feedback de un experto siempre es importante para darte dirección, pero últimamente quienes tienen que adaptar esa recomendación a algo que se pueda ejecutar, pues es la misma organización, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, de hecho, una de las cosas que nosotros hemos experimentado desde esta incursión con un concepto más latino, vamos a decirlo así, porque bueno, estos modelos pues finalmente son universales, ¿no? Pueden aplicar para cualquier latitud, hablando de que está basado en las personas, ¿no? Y como seres humanos pues tenemos una herencia antropológica, pues prácticamente única, vamos a decirlo así, todos venimos del mismo mono, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, lo que hemos visto es que sí, el sabor de la región implica un tipo de apoyo o de acompañamiento diferente, ¿no? Es correcto. Perdón, te perdí un poquito, Adrián. No, me parece correcto. O sea, estoy de acuerdo que también hay un elemento cultural fuerte, ¿no? Y también me ha tocado he tenido clientes que son fuera de la región y que son
mucho más familiares como con el entendimiento de que ellos quieren hacer sus propios planes y es correcto, o sea, me parece que algunos países latinoamericanos siempre esperan más que les den como la receta de cocina de la solución para poder seguir unos pasos. Sí, Eso también está fundamentado en que tenemos miedo de equivocarnos, ¿no? Si nosotros mismos sí, proponemos una solución y no funciona, nosotros somos responsables de ese cambio. Entonces también es fomentar una cultura de aprendizaje en las organizaciones, no de castigo si es que algo no sale de acuerdo al plan, sino entender que pues estamos en un entorno bastante adaptable y que lo más importante es diseñar mecanismos que nos permitan tomar decisiones de movimientos más rápidos y que realmente no hay errores, realmente hay aprendizajes, ¿no? exacto. Sí, esas etapas del prototipado que tú comentas ayudan justamente a evidenciar eso por parte de la gente que está ejecutando o que va a ejecutar, a aprender a manejar la frustración, que nos decía ayer una de las conferencistas, que pues tenemos muy baja capacidad de manejo de la frustración, ¿no? Todo lo queremos de inmediato y que salga bien, y si no, ya estamos o pegando el grito o nos deprimimos, ¿no? Que son los dos comportamientos. Nos hacemos las víctimas o nos hacemos los victimarios, ¿no? Buscamos a quién dar el sombrerazo. Y por el otro lado también es una muestra hacia el dueño, te digo, con estos ejercicios de prototipado, decirle, mira, o sea, sí funciona, o sea, abre el espacio, ¿no? Es el timing, ¿no? Que a veces necesitamos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tener que vender las cosas, déjame darle una probadita, déjame enseñarle que sí funciona, que hay resultados, como la paleta al niño y al rato ya no se la quitas y pues a lo Claro. mejor por ahí es donde tenemos que entrarle, ¿no? Mira, por aquí tenemos una pregunta de José Aguilar, dice, en tu experiencia, ¿qué tanto interés existe en este tema actualmente en las empresas mexicanas? Creo que muchos saben que tienen que hacerlo, es decir, o sea, sí veo que hay demanda, frecuentemente me llegan mensajes de personas que quieren que les ayude, pero creo que viene muy al caso con lo que estamos platicando ahorita. Creo que les cambia el alcance cuando se dan cuenta que no es una receta de cocina, ¿no? O sea, que no es, esto es lo que hace Google y entonces tú vas a copiar la receta al paso uno, paso dos, paso tres, sino que hay que hacer un gran trabajo de involucramiento. Y sobre todo, tengo estos choques particularmente en alta dirección. O sea, como que la gente en el campo de batalla está más consciente que pues hay que talachearle, ¿no? Lo que me toca ver muchas veces en alta dirección es que como que quieren traer al experto y asumen que ya está resuelto el problema, ¿no? O sea, les traje a este experto en Design Thinking, entonces pues ya somos una organización Design Thinking. Y a veces cuando tenemos que hacer, por ejemplo, sesiones con alta dirección para establecer un objetivo o establecer un acuerdo entre múltiples áreas o a nivel organización, y les decimos, oigan, pues necesitamos un par de días, ¿no? ¿Días? No, 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 tengo 2 horas, ¿no? Y es Sí, como, o sea, lo entiendo que tienes una agenda bastante apretada, pero estamos hablando de definir la visión de tu organización, ¿no? O sea, estamos hablando de tener un acuerdo en común entre las múltiples visiones o los múltiples objetivos. Entonces, ahí es donde el teatro se empieza a caer un poco. Ya no es tanto de que lo quieran, creo que sí hay una demanda importante de que quieren adaptarse al mercado, de que quieren implementar soluciones de innovación, que se dan cuenta que no es nada más lanzar funcionalidades al mercado por lanzarlas, sino que tienen que tener un elemento de experiencia, pero una vez que nos acercamos con ellos y ven el esfuerzo que involucra, empieza a chocar mucho con su business as usual, con la manera en la que siempre hacen las cosas y entonces pues la innovación se sofoca un poco. Entonces, si sí, bien sí, hay sí. demanda, son realmente muy pocas las organizaciones que lo están pudiendo hacer porque requiere mucho coraje, Mindset. ¿no? Sí. Requiere mucho valor y requiere invertirle tiempo. Sí, 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 es romper este tema de los hábitos, ¿no? En Pues sí. base, pues, a veces a cincelazo y martillo, porque pues pareciera ser que no hay otra opción. Mira, por aquí tenemos a Luis Rodolfo Martínez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Por favor, danos 3 recomendaciones para emprendedores que inician sus proyectos para no retrabajar o replantear. O sea, Ok. A ver, 3 recomendaciones. Entonces, recomendación 1, sin el cliente nuestros productos no existen. Entonces, no importa qué tan seguros estemos nosotros como dueños del producto, como expertos, nunca pierdan el contacto, nunca pierdan la oportunidad de hablar con un cliente, de preguntarle a un cliente cómo fue su experiencia, de pedirle a un cliente feedback. Crecemos y nos debemos por ellos. Y hablar con los clientes nos ayuda a evitar la obsolescencia. El segundo es, sigan un marco de trabajo, o sea, establezcan si quieren seguir, por ejemplo, design thinking y apéguense a él, ¿no? La inercia y la cultura de que nosotros sabemos más o de que después lo arreglamos,
es algo que nos hace mucho daño. Entonces, escojan un marco de trabajo y quédense con él un rato. O sea, prueben, vamos a hacer varios ciclos de design thinking, vamos a hacer varios productos iterados a partir de este proceso de innovación. Y entonces, quédense con ellos, inviértanlos, es como criar un niño, ¿no? O sea, es algo que requiere mucho acompañamiento, que requiere tiempo para madurar, y Design Thinking solamente es esa semillita, es solamente ese primer punto, pero después de Design Thinking nos tenemos que llevar a implementar todo esto y tenemos que seguirlo acompañando y fomentando su desarrollo. Y el tercero es, sean muy críticos y muy objetivos en su realidad, ¿no? Es decir, si en algún momento, no sé, a lo mejor obtenemos un resultado que no es el que esperamos, si no tenemos un entendimiento claro de qué es lo que pasó y empezamos a nada más tratar de parcharlo, nada más tratar de ver, luego lo arreglamos, ese problema solamente se está haciendo más grande, ¿no? Entonces, esas serían mis 3 recomendaciones. Hablen con los clientes, sigan un proceso de trabajo, quédense con él, denle oportunidad de que crezca y de que madure. Y el tercero es, no nieguen la realidad, ¿no? Yo diría que estos 3 son los problemas más comunes que veo en organizaciones. Suenan a lo mejor un poco obvios, pero la verdad es que es la causa de los principales causas de fracaso de técnicas de innovación y de transformación digital en las organizaciones. Adrián. Pues mira, Adrián, te agradezco muchísimo el espacio, ya estamos en el tiempo. Creo que esto va perfectamente ligado con lo que vamos a ver adelante, que es emprendimiento de nueva generación o de nueva era, que es hacia dónde tenemos que estar visualizando o visionando los emprendimientos. Y te Buenísimo. agradezco mucho, Adrián, la charla excelente, creo que se concatena perfectamente con todos los temas. Es esta parte del lado derecho que tenemos que estar trabajando, la creatividad, esta parte de la motivación, del motivo de hacer las cosas, ¿no? Es correcto. Y pues agradezco muchísimo a todos los que estuvieron con nosotros, a los 15 participantes, los invito a la charla que tenemos ya en la otra sala y pues seguimos aquí, hoy es nuestro último día, acompáñenos, va a haber cosas bien interesantes, a las 4 de la tarde Pedro Eloy hablando del ciclo de la erosión, que también tiene que ver con ese tema de la evolución y la transformación como individuos para poder tener esta capacidad creativa y disruptir en las ideas de nuestros negocios, y la clausura a las 5 de la tarde, la sesión de debate a las 5 de la tarde para que estemos todos en el panel. Pues muchas gracias, Adrián, un placer. Gracias, Luis. Y a todos, chicos, aquí estamos por acá. Un Muy abrazo, buen nos día. vemos. Hasta luego.